Muy buenas noches, bienvenidos al curso de cálculo integral. Vamos a mirar qué hay programado para el día de hoy. Bueno, entonces por acá tenemos nuestra página. Por acá tenemos nuestro compromiso académico. Estamos en semana que 6, 7. Bueno, entonces estamos como en este tema de cálculo integral, teorema fundamental del cálculo. Yo creo que la vez pasada hicimos algo sobre la integral de Riemann, ¿cierto? Yo por acá traje como algo que hemos rayado. Entonces les propongo que hoy miremos como temas del teorema fundamental del cálculo, aplicaciones y también algo de sólidos de revolución, si les parece. ¿Listo? Voy a compartir un poco más grande aquí la... Bueno, entonces aquí tenemos nuestra... Estos son como ejercicios que yo traje en relación al teorema fundamental del cálculo. Entonces, si uno tiene una función f de x definida como la integral del de a hasta x de una función f minúscula de t, dt, entonces para cada valor de x, ¿esto qué va a representar? Representa el área de esta región, ¿cierto? Entonces, a medida que x se vaya para la derecha o para la izquierda, pues va a abarcar aquí una región que va a tener un área y eso lo representamos aquí. Bueno, entonces, primera versión del teorema fundamental del cálculo, perdón, si f de x es la función definida de esta manera, esta función, si f minúscula es integrable, esta va a ser continua. Bueno, esa es una propiedad, pero el teorema propiamente es este. Si esta es continua, esta se puede derivar. Entonces, el teorema dice que f' de x, es decir, la derivada respecto a x de f de x es decir, la derivada respecto a x de esta función. Entonces, si derivamos esta función, esto va a ser igual a f de x. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿cierto? Este de acá es este de acá es este. Pongámosle aquí, este x es este x de aquí. ¿Listo? Y este t es como la variable independiente. De aquí, de aquí. Esperen un momento, ahora no. Bueno, por aquí regresé. Entonces miremos algún ejercicio de esto. Nos piden hallar f' de x si f de x es esto de acá. Bueno, entonces f' de x es igual a la derivada respecto a x de esta integral, ¿cierto? Entonces esta que está aquí adentro, piensen en esta de acá. Piensen en esta de acá como f de t.
¿Listo? Entonces esta va a ser igual a f de x, porque vimos que el x de aquí queda acá. ¿Y a qué sería igual a f de x? Entonces esto es la raíz cuadrada de x al cuadrado más 3x al cuadrado. El primero era la 4, ¿cierto? Más 9. ¿Listo? Entonces en este ejemplo, pues, derivamos una integral. Prácticamente, ¿qué hace derivar integral? Es como que esto cancelara con la integral y quedara lo adentro. Eso es básicamente lo que dice ese teorema. ¿Listo? Bueno, por acá dejo el chat abierto por si escriben. Miramos otro. Por acá hay otro. Para este no podemos utilizar directamente el teorema, porque el teorema dice que la constante debe estar abajo y la x arriba. Entonces, ¿cómo lo vamos a usar? Bueno, entonces lo vamos a usar de la siguiente manera. Derivada respecto a x. Y vamos a modificar la integral. Entonces, por las propiedades de la integral, uno puede intercambiar los límites de integración, pero al intercambiarlo, cambia de signo la integral. Entonces va a quedar desde 2 hasta x de t al cubo, la raíz cuadrada de t al cuadrado más 1. De t. Entonces esto va a quedar la derivada respecto a x. Observen que el menos va a salir de aquí, ¿cierto? De lo que está aquí. Entonces ahí sí ya podemos usar el teorema fundamental del cálculo, por lo que habíamos visto, ¿cierto? Entonces esta x de aquí va a quedar igual a x al cubo por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Y entonces de esa manera pues tenemos un ejemplo más. Bueno, preguntas. Por acá está, bueno, entonces tenemos esta. Por acá está otra. Vamos a buscar aplicaciones del segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces el segundo teorema fundamental del cálculo me dice que si f mayúscula es una antiderivada de f minúscula, la integral, que por definición se acuerdan esa suma de Riemann, era un límite, unas sumas de Riemann, cuando unas normas de la partición se iba para cero, que era un proceso muy dispendioso calcular eso. Bueno, entonces en este caso las integrales
se evalúa muy fácilmente si uno conoce una antiderivada. Bueno, es f de a menos f de b. Y esto se acostumbra a escribir también así. Se escribe la antiderivada dependiendo de x y se le pone una raya vertical y abajo se le pone a y arriba b. ¿Listo? Entonces este a de aquí se pone aquí, este b de aquí se pone acá. Bien. Bueno, entonces aquí hay varios ejemplos. Por ejemplo, una antiderivada de x al cubo es ¿cuál? X a la 4 sobre 4, entonces evaluamos entre 2 y 1. Entonces sustituimos x por 2 y hacemos la cuenta y le restamos x sustituido por 1. Me da esto. Bueno, evalúe la integral que está ahí. Entonces necesitamos una antiderivada de eso, de esa función. Pero una antiderivada de esa función va a ser muy fácil, ¿sí? Vale, entonces esto va a ser igual a la antiderivada de x al cuadrado, que sería x al cubo sobre 3 menos 3x. Entonces le voy a poner aquí y acá entre 1 y 3. Perdón, entre 1 y 2, ¿no? Este 2 de aquí es este 2 de acá, este 1 de acá, es este 1 de acá. Entonces esto da igual a 2 al cubo sobre 3 menos 3 por 2. ¿De acuerdo? Sustituir el x por 2. Este sería como el primero. Menos el segundo sería 1 al cubo sobre 3 menos 3 por 1. ¿Listo? Entonces queda 8 tercios menos 6 menos 1 tercio. Y por acá este menos con este menos queda más, ¿cierto? Entonces queda más 3. Bueno, entonces 8 tercios más 1 tercio da 9 tercios. Y menos 6 más 3 es igual a menos 3. Entonces da 3 menos 3. Da 0, según esto voy a revisar. 8 tercios menos 1 tercio. Era restando, ¿no? Eran 8 menos 1. Qué pena ahí. Aquí era 7, ¿no? Era 8 menos 1.
El otro sí queda 3. Entonces 3 menos 3 da 9. Sería 7 menos 9 sobre 3 menos 2 sobre 3. Bueno, ahí sí quedó bien. Revisen si hay dudas o preguntas. Bueno, por acá hay más. Hay varias. Hagamos una de secante. Esta es una antiderivada de secante cuadrado. Tangente, ¿cierto? Bueno, entonces esta sería la antiderivada, que sería entonces tangente de x evaluada en 0 y en pi cuartos. Entonces sería tangente de pi cuartos menos tangente de 0. Tangente de pi cuartos es 1 menos 0 y esto sería igual a 1. ¿Cierto? Si no recuerdan pues los valores de las trigonométricas, pueden sacar una calculadora o recordar uno de esos ángulos notables. Entonces no sé si ustedes se acuerdan que cuando construíamos un cuadrado del lado 1, 1 por acá, 1 por acá, aquí quedaba raíz de 2. Este quedaba de 45 grados, que es igual a pi cuartos. Entonces ese de pi cuartos que está aquí es precisamente este de acá. Y tangente es el opuesto sobre el adyacente, 1 sobre 1. De ahí sale este 1. Listo, entonces sale de ese dibujo. Mi tangente de 0 es 0, pero ahí sí no es con dibujo. Encuentre el área de la región acotada por las curvas y igual a 2x cuadrado menos 3x más 2, el eje x, las rectas verticales x igual a 0 y x igual a 2. Vamos a graficar eso en GeoGebra. Y esperen, comparto. Entonces, ahora aquí. Bueno, entonces y igual a 2x cuadrado menos 3x más 2. Y igual a 2x al cuadrado menos 3x más 2. 2x cuadrado menos 3x más 2, muy bien. Vamos a graficar, el eje x ya está, y las rectas verticales x igual a 0. X igual a 0, que es el eje y, pongámosle y en rojo. X igual a 2. En rojo.
poner en azul. 2x cuadrado menos 3x más 2. Ahí quedó. Pues ahí está nuestra parábola. Entonces la región acotada va a ser esta acá que voy a pintar en amarillo. Bueno, entonces esa región, el área de esa región, esto va a tener un área A, y esa área A va a estar dada por la integral desde, entonces arrancamos en 0, más grande, finalizamos en 2, entonces desde 0 hasta 2, de 2x al cuadrado menos 3x más 2. Entonces la antiderivada de eso sería 2x al cubo sobre 3 menos 3x al cuadrado sobre 2 más 2x. Y esto entre 0 y 2. En 0 se cancela, ¿cierto? Bueno, entonces va a ser 2 por 2 al cubo sobre 3 menos 3 por 2 al cuadrado sobre 2 más 2 por 2 menos 0, pues como indicando que cuando sustituya aquí por x0, 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 todo eso se cancela. Entonces acá 16 tercios menos 3 por 4, 12 más 4, 16 tercios menos 8 menos 24, 16 menos 24 menos 8. ¿Y por qué quedó negativo? Verificó el que quedó mal. 2 al cubo por 16, 2 al cuadrado, 4, 2. Ah, ya. Es que este queda 2 por 3, 6. Entonces aquí queda 6. Aquí queda menos 2. Y ahorita sí sería 16 menos 6. 10 tercios. Entonces 10 tercios sería la medida de esa área. No puede dar negativa, pues un área negativa ahí, como lo había hecho con eso.
Bueno, miramos otro. Vamos a mirar otro por acá. Teorema de cambio de variables. Hagámoslo de cambio de variables. Vamos a hacer esto. Vamos a aplicar un cambio de variables para eso. Entonces, aquí voy a copiar este. Antes lo voy a dejar aquí. Vean, voy a hacer. Voy a definir U como x al cuadrado más 1. Entonces lo voy a definir por aquí. U igual a g de x va a ser igual x al cuadrado más 1. Y el de U sería 2x de x. Entonces un medio de U sería x de x. Entonces este x de x va a ser este de acá con este de acá. Bueno, entonces esto va a ser igual a la integral, voy a escribir esto acá, g evaluado en 0, donde el 0 de acá es este de acá, integral desde g de 0 hasta g de 1, ¿cierto? Vean, arranca acá y voy para acá. Y ahora lo que me queda aquí en términos de u. Entonces me va a quedar u al cubo, que sería este verde. Y x de x sería por un medio de u. ¿Listo hasta ahí? Bueno, entonces esto es simplemente pues como para que pillen acá. Bueno, entonces obtengo que esto es igual a un medio. G en 0, cuando x vale 0, ¿en qué se convierte esto? 0 al cuadrado más 1. Entonces, este se convierte en 1. O sea, arrancamos de 0 y el 0 se convirtió en 1. Y g en 1, cuando x lo sustituimos por 1, queda 1 al cuadrado más 1, queda 2. Por u al cubo de u. Entonces queda un medio. Antiderivada de igual a 3 sería igual a 4 sobre 4 entre 1 y 2. Entonces sería un medio de... Entonces, este de acá sería este de acá. Este de acá, este de acá. Entonces 2 a la 4 sobre 4.
menos 1 a la 4 sobre 4. Entonces tengo este 1, tengo este 2. ¿Qué voy a tener acá? Voy a tener un medio. Este da 16 cuartos. 4 menos 1/4. Un medio. Y este 4 por 4, 16 menos 1, 15. 15 cuartos. Entonces voy a tener 15 octavos. Listo. Ponerlo más grandecito. Entonces ahí hay una aplicación de nuestro teorema fundamental del cálculo. Miramos más. Bueno, segundo teorema fundamental del cálculo. Miremos a ver si hay otra aplicación por acá. Esta. Miremos una aplicación de este. Cuando hay una simetría, es decir, cuando estamos integrando desde menos hasta una función, esa integral se simplifica de la siguiente manera. Si la función es par, si f de menos x es igual a f de x, la integral desde menos hasta a es el doble de la de 0 hasta a. Cuando es par, un ejemplo de una función par, hay varios ejemplos. Una función par, es una función que cumpla eso es, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado. O también f de x igual a coseno de x. Entonces esa es una función que cumple esa propiedad. Y cuando es impar, esa integral va a dar 0. Entonces, funciones que cumplen esa propiedad de ser impar, por ejemplo, f de x igual a x al cubo, cumple esta propiedad. O también la función seno de x. ¿Listo? Entonces, si es par, es el doble de 0 hasta a. Si es impar, se cancela. Bueno, entonces aquí f de x va a ser igual a esto de acá. Entonces miremos a qué va a ser igual f de cuando x lo sustituimos por menos x. Bueno, entonces este de aquí va a quedar seno evaluado en menos x al cubo. Este primero. Por coseno de menos x más seno de menos x por coseno de menos x.
Bueno, entonces seno de menos x dijimos que era impar. Esta queda menos seno de x todo al cubo. Coseno es par. Entonces esto queda coseno de x. Seno es impar, entonces este menos queda afuera. Y coseno es par, este menos desaparece. Entonces va a quedar menos seno de x coseno de x. Este menos 1 al cubo da menos 1. Entonces queda fuera de... Queda menos seno al cubo de x y el resto queda igual. Bueno, entonces esto va a ser igual a menos esto de acá, ¿cierto? Este menos multiplica este a este menos con este da esto. Pero ese que acabamos de hallar ahí, este de acá, es precisamente este de acá, ¿cierto? Y entonces esto da menos f de x. O sea que esa función es impar. ¿Listo? Entonces, como esa función es impar, ¿qué concluimos? Como esa función es impar, entonces la integral desde menos pi medios hasta pi medios de f de x es igual a 0. Ok, entonces esto... Miren que no tuvimos que ponernos a usar el teorema fundamental del cálculo, de hallar una antiderivada y luego evaluarla en pi medios y menos pi medios. Esa es una manera rápida como hacerlo. Miremos más aplicaciones. Permítanme acá. Por acá, esperen que se me descuadró, hombre. Un momentico que se me disparó. Ok. Bueno, vamos a utilizar estos teoremas fundamentales del cálculo integral de Riemann para hallar volumen de sólidos. Entonces miremos como un ejemplo de cada uno de los métodos que hay: secciones transversales, sólidos de revolución, y para sólidos de revolución hay el método Arandelas o discos y el de cascarones cilíndricos. Bueno, entonces, volúmenes de objetos sólidos que ustedes conocen muy fácilmente. Entonces, una caja con caras rectangulares, que esta arista mida L, por aquí este W y esta altura H. El volumen LW por H. Pasemos a un sólido no tan sencillo como el anterior. Un cilindro circular recto. Bueno, recto es que esto va para arriba, así forma 90 grados. Aquí forma 90 grados, a eso se refiere recto. Y circular porque la base es circular. Entonces el volumen, ¿cómo se calcula? Calculamos el área de la base, pi por r al cuadrado, y la multiplicamos por h. Entonces, ¿eso qué unidades tiene? R cuadrado, unidades al cuadrado, por h, unidades.
da unidades cúbicas que son volumen, entonces si el metro es metros cúbicos o centímetros sería centímetros cúbicos. Bueno, esta figura la podemos deformar y la base no tiene que ser un círculo, puede ser como una cuñita así, y esta misma fórmula aplica. Entonces usted calcula el área de la base, llámela A, y la multiplica por la altura H. Bueno, entonces con esa idea de fondo, la pregunta es cómo calcular el volumen de un sólido como el que está ahí abajo, que ya es más complicado. Entonces la idea es la siguiente. Usted traza como una hojita perpendicular a la figura. Entonces esta hojita perpendicular a la figura, vean, esta figura corta en X, ese rectángulo corta en X, el eje X ahí. ¿Listo? Y ese corte que se está haciendo con ese rectángulo va a generar un área, que es la de acá, ¿cierto? Entonces, vean, esto va a tener un área. Esa área, como depende de X, la vamos a llamar A de X. Es una función que me dice el área de esa sección transversal que se formó al hacer el corte del rectángulo con el sólido ese. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Que me mueva hacia izquierda y que me mueva hacia derecha. Entonces, a medida que voy cortando, vean, se van formando muchas secciones por acá se forma otra sección. Y la idea es que el volumen del sólido lo voy a aproximar con esa función de área. Bueno, entonces vamos a usar las fórmulas que aparecen aquí. El volumen de este sólido va a ser la base del sólido, como cuando vimos la del cilindro, multiplicado por la altura, que es un delta X. Este sería el volumen solo del sólido que se está formando aquí, que estoy pintando. Y eso se repite yendo desde X igual a A hasta X igual a B. Entonces yo sumo, miren, yo empiezo a sumar los volúmenes de cada uno de esos sólidos que se forman ahí. Obviamente este no va a ser este dibujo, ¿cierto? Pero a medida que el delta X es como el ancho de estos discos acá, a medida que el delta X se hace muy pequeño, es decir, a medida que tomo el límite cuando n tiende a infinito de esta suma de Riemann, esto de aquí se convierte en una integral, es la integral desde A hasta B de la función de área A de X. Y esa es la que puedo usar para calcular mis sólidos. Listo. Vean, voy a tomar aquí un ejemplo. Entonces, fíjense. Bueno, entonces un sólido tiene como base un círculo de radio 1. Entonces voy a trazar un círculo de radio 1 como para que esa es la base. Y las secciones transversales perpendiculares a la base son triángulos equiláteros. Entonces yo voy a tener de sección transversal triángulos equiláteros. Entonces por acá voy a tener que se forma un triángulo equilátero, este aquí, este acá. Y por acá se forma un triángulo equilátero, ya el lado es más chiquito, este acá. Y por acá el triángulo equilátero va a ser más alto. Y por acá se va a formar, por aquí ya es más pequeño el triángulo equilátero. Bueno, entonces a medida que vamos tomando más triángulos, se va a formar una imagen como esta. Estos son los triangulitos que yo les digo que se va formando. Y esta es una visión con el eje X acá y con el eje Y acá. Esta sería una sección del triángulo. ¿Listo? Entonces se entiende como de dónde sale la idea. Pues, okay.
Bueno, cuando este dibujo lo miro desde arriba, tengo este de acá. Vean, entonces, esto es un círculo. Este círculo de acá es este de acá. ¿El círculo qué ecuación tiene? Pues el círculo tiene como ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado. En este caso el radio vale 1. Por eso cuando despejo y, obtengo esta parte de aquí, esta expresión para esta parte de arriba. Entonces de aquí a aquí hay y. O sea, es lo que hay de aquí hasta acá. Y de aquí abajo hay otro y, ese es lo que hay de aquí hasta acá. Entonces de aquí hasta acá hay 2y. ¿Listo? O para que tengan pues ahí en mente. Bueno, entonces el área A de X es base por altura sobre 2. Y vamos a calcular eso. Entonces necesitamos la altura y necesitamos la base. Entonces la base es lo que hay de aquí hasta acá, 2y. Y la altura, vean, la altura, entonces de aquí hasta acá hay 2y. Y la altura, cuando uno tiene un triángulo equilátero de lado y, de lado y, la mitad vale y, este de acá vale 2y, este y, entonces por Pitágoras, este va a dar la raíz cuadrada de 3, raíz de 3 por y. Bueno, entonces este va a dar raíz de 3 por y. ¿Listo? Todo sobre 2. ¿Por qué no quería agarrar? Ah, ya entendí por qué no quería agarrar. Todo sobre 2. Entonces esto es igual a raíz de 3 por y al cuadrado. Sin embargo, aquí hay una x y al lado derecho me está saliendo una y. Yo necesito eso en función de y. Bueno, ese y al cuadrado, este de acá, es el que está aquí. Entonces esto es raíz de 3 por 1 menos x al cuadrado. ¿Listo? Entonces esa fórmula, por lo que dijimos ahora, esa fórmula es esta. El volumen es la integral, ¿desde dónde hasta dónde? Desde menos 1 hasta 1. De a de x. Entonces va a ser la raíz cúbica, la raíz cuadrada, perdón, de 3 desde menos 1 hasta 1 de 1 menos x al cuadrado de x. ¿Listo? Bueno, entonces queda este aquí. Aquí queda la antiderivada que sería x menos x al cubo sobre 3 menos 1 y aquí 1.
Bueno, entonces sería 1 al cubo menos 1 al cubo sobre 3 menos por acá menos 1 menos 1 al cubo sobre 3. Entonces este da 1 menos 1/3. Menos 1. Este menos 1 al cubo da menos 1. Con este queda más. Bueno, este montémoslo por acá. Y esto entonces va a ser igual a raíz de 3 1 menos 1/3 y por acá más 1 menos 1/3. Entonces queda raíz de 3 2 menos 2/3. Queda raíz de 3 por 6 menos 2, 4/3. Bueno, entonces es 4 raíz de 3 sobre 3. Este sería un ejemplo de ese método de como de secciones transversales. Vamos a hacer otro más. A ver, ahí demuestre que la altura de un volumen de... Vamos a cambiarlo mejor. Voy a cambiarlo por este mejor. Demuestre que el volumen de una esfera de radio R es 4/3 de pi r al cubo. Bueno, hagamos un dibujo como para que... Voy a dibujar el eje. Bueno, voy a dibujar un círculo. Acá. El eje X. El eje Y. Y voy a empezar como a rotar eso. O sea, las secciones transversales, ¿cómo estarían formadas aquí? Entonces voy a
Bueno, una sección transversal me quedó como muy feo aquí. Esta es una sección transversal. Por acá hay otra sección transversal. Aquí hay más. Bueno, entonces hay como muchas, ¿cierto? Entonces esta va a tener como un área y esa es la que necesitamos. Entonces el radio es R. Entonces vamos a tener R. Bueno, entonces para este X en particular vamos a tener R ahí. Listo. Entonces necesitamos como nuestra función de área, pues como ver qué hace, qué es lo que vamos a tener. Bueno, entonces los puntos sobre esta ecuación, un punto aquí satisface x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. Recuerden que necesitamos hallar la función de área pues para integrarla. Bueno, entonces el área que depende de x sería pi por radio al cuadrado, ¿cierto? En este caso, el radio, de aquí hasta acá hay un y. ¿Listo? El R, yo lo pinté aquí mal. El R es este de acá, la distancia del centro acá es, este sí es R. Y este de acá es Y. Bueno, entonces esto es igual a pi por y al cuadrado. Este es el radio de ese círculo que tiene la región en amarillo. Entonces, esto es igual a... Es el y cuadrado acá, ¿cierto? Entonces, pi por r cuadrado menos x al cuadrado. Entonces el volumen es la integral desde menos 1 hasta 1, perdón, aquí es menos r, aquí es r, de a de x de x. Entonces va a quedar desde menos r hasta r de pi por r cuadrado menos x al cuadrado de x. Bueno, entonces aplicamos el teorema fundamental del cálculo. Esto va a ser pi por una antiderivada respecto a x, entonces va a quedar r al cuadrado por x menos x al cubo sobre 3
Los límites de integración, hay que reemplazar menos R y R, pero ¿en dónde? En X. Entonces, para indicar que es en X, voy a poner X igual a menos R y X igual a R en el límite superior. ¿Listo? Entonces, va a quedar, lo que vamos a hacer es sustituir este R, lo van a sustituir aquí. Este menos R, bueno, y este menos R, ya les digo dónde lo sustituye. Entonces queda R al cuadrado por R menos R al cubo sobre 3. Bueno, entonces ahí lo que hicimos es, este se sustituyó aquí y sustituyó acá. Y luego R al cuadrado por X. Pero el X ahora es menos R. Entonces, por menos R. Entonces queda menos R al cubo sobre 3. ¿Listo? Bueno, entonces esto va a quedar, se va a quedar aquí. Entonces queda R al cubo menos R al cubo sobre 3 menos R al cubo. Este menos al cubo da menos, con este menos queda más. R al cubo sobre 3. Entonces este va a quedar con menos acá. Este menos con este más da menos. Entonces quedó R al cubo. Y acá este menos con este menos queda más, ¿no? Aquí este queda más. Entonces es pi por 2R al cubo menos 2 R al cubo sobre 3.
Entonces queda 2pi r al cubo menos r al cubo sobre 3. Entonces queda 3 menos una vez, queda 2 r al cubo sobre 3. Entonces queda 4 tercios de pi por r al cubo, que es la fórmula clásica, ¿cierto? Bueno, esa es la fórmula clásica del volumen de una esfera de radio R. Miren, a ver si hay dudas, preguntas. Esto hace parte, entonces, vean, vamos por aquí a... Esto hace parte, entonces, como este método de aplicaciones, pues, de volumen de sólidos de revolución. Pero entonces recuerden que en la página tenemos, esto está en la unidad 1. Aquí está, entonces lo pongo mejor. Durante semana 2, semana 3, semana 4. Estamos ya en la unidad 2, ¿no? Sí, señor. Entonces eso donde yo estoy rayando, vean las presentaciones. Ahí están, pero sin rayar, pues. Y acá también están como los recursos para el libro, para acceder al libro. Para que consulten también los materiales que están ahí. Y aquí está lo de volumen de solución. Bueno, ¿les parece si dejamos por ahí entonces? Cualquier duda me escriben o me comentan. Por mi lado, no, señor. Así está muy, muy bien, profe. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Edison, a Diana, a Angie. Vamos a dejar entonces hoy por aquí. Muchas gracias. No, usted, profe. Que tenga una linda noche, profe. Que descanse. Igualmente, muchas gracias. Gracias, Chao, profe. profe, feliz noche. Chao, Diana. Gracias, Diana. Así quedamos. Chao, profe. Chao, profe.